Hola con todos, en este video vamos a mostrar los valores de resistencia que va a presentar un LDR según a la cantidad de luz que se le expone a través de una pantalla LCD. De este lado vamos a tener la configuración física de este proyecto, la pantalla LCD conectada a la placa de Arduino, un potenciómetro para regular el nivel de contraste. Un pin del LDR va a ir conectado a un pin analógico de la placa de Arduino. En este caso estoy utilizando el pin A5. En el mismo punto vamos a conectar una resistencia de 10 kiloohmios al positivo del protoboard. Y el otro extremo del LDR va a ir conectado al GND del protoboard. Una vez realizadas todas las conexiones físicas de los dispositivos electrónicos, iniciamos con la programación. Nos ubicamos dentro del IDE de Arduino e incluimos la librería para la pantalla LCD. Ahora ingresamos la configuración para la pantalla LCD. Ahora ingresamos la configuración para los pines de la pantalla LCD. Y para mi caso estoy utilizando los pines 12, 11, 7, 6, 5 y 4 de la placa de Arduino para conectarlo con la pantalla LCD. Agrego su descripción al costado. Ahora vamos a definir una constante de tipo entera para el pin analógico que vamos a utilizar. Y ya que estamos utilizando el LDR, voy a ponerle de nombre LDR pin igual a A5. Ejecutamos ahora el void setup. Y dentro del void setup vamos a configurar el tipo de pantalla de LCD que vamos a tener. En mi caso tengo una pantalla de 16x2. Agrego su descripción de este lado. Ejecutamos ahora el void loop. Y dentro del void loop vamos a leer el valor que vamos a tener en el pin analógico LDR. Y lo vamos a guardar en otra variable. Voy a declarar un entero que se va a llamar LDR valor del LDR. Y esa lectura del valor del LDR lo estamos realizando a través del pin analógico A5, que lo hemos llamado LDR pin. Luego de obtener la lectura analógica, el siguiente paso es calcular la resistencia del LDR. Una forma es tomar un multímetro, medir el valor del mínimo del LDR y el valor máximo del LDR. Realizar el escalamiento en el código y de esa manera podríamos mostrar esos valores a través de la pantalla LCD. Pero si no tienen este valor mínimo y este valor máximo, pueden usar la siguiente fórmula que voy a ingresar. Para los que tengan el R mínimo y el R máximo, van a ingresar la siguiente línea de código. Yo voy a ubicar esta línea como comentario, ya que yo no tengo esos valores mínimos y máximos, pero si ustedes lo tuviesen, en esta parte donde dice LDR mínimo ubican su valor mínimo y en esta parte de aquí ubican su valor máximo. Ahora, si no tienen el valor mínimo del LDR y el valor máximo, pueden utilizar la siguiente línea de código. A ver, utilizo esta fórmula de aquí, ya que son valores típicos de una resistencia LDR. De esta manera estoy aproximando los valores que van a tener todos los LDR comerciales. Bueno, del tipo que estoy utilizando. Ahora, para los que se preguntan por qué para la variable resistencia estoy declarándolo como una variable de tipo float,
Es porque el resultado que nosotros vamos a tener de esta fórmula va a ser un número decimal. Igual, cuando nosotros cogemos el multímetro, para el valor mínimo vamos a tener un número decimal y para el valor máximo vamos a tener un valor decimal. Y la instrucción que nos guarda un valor decimal, pues es la instrucción float. En este caso, resistencia es una variable de tipo float que va a guardar nuestro valor decimal. Si lo declaráramos resistencia como entero, no podría guardar este valor decimal. Así que tengan aclarado esto, ¿no? Int para guardar valores enteros y float para guardar valores decimales. Ahora solo queda mostrar los valores a través de la pantalla LCD. Y esta parte ya la saben ustedes. Bien, al final estoy ubicando un retardo de 1 segundo para la actualización del valor. Esa sería toda la programación. Vamos a verificar que todo esté correcto. Muy bien, no tenemos ningún error en el código. A ver, en esta parte de aquí le voy a dar un espacio y en la parte de valor del LDR el nombre está muy grande, solamente valor LDR nada más. Bueno, en esta parte se va a mostrar el valor que va de 0 a 1023 y en esta parte se va a mostrar el valor escalado. Bien, verificamos una vez más. Cargamos a la placa física de Arduino. Y si no se tiene la placa física, nos ubicamos dentro de Tinkercad y cargamos el código. Iniciamos la simulación. A ver, dentro de Tinkercad se encuentra a oscuras y el valor va por los 1.69 millones de ohmios. Y el valor de lectura analógica en el pin A5 de la placa de Arduino es de 1017. Recordar que el pin A5 va de 0 a 1023 cuentas. Si incrementamos la luz en el ambiente, pues ese valor de ohmios baja. Ahora visualizamos la miniatura del video. Voy a exponer el LDR a una fuente de luz. Ese valor de ohmios empieza a bajar. Y podríamos decir que se encuentra en un promedio de 230 a 250. Vamos a tapar ahora el LDR con una cinta negra. Y visualizamos que ahora el valor de resistencia del LDR se ha incrementado a los millones de ohmios. Que en esta situación pues podría ir de los 2 a los 5 millones de ohmios. Muy bien, eso sería todo por este pequeño proyecto. Un saludo y que les vaya bien.